En octubre de 1977, la industria de la música descubrió que hay grietas que el maquillaje y las luces de neón no pueden ocultar. Un vuelo que transportaba a 6 músicos se estrelló en un pantano de Mississippi, pero lo que realmente cayó fue una red de premoniciones, advertencias ignoradas y una sincronía macabra. Días antes del impacto, la banda había lanzado un álbum cuya portada los mostraba envueltos en llamas. El fuego de la ficción estaba a punto de volverse real. En el avión el ambiente era de una calma artificial, una quietud densa que precedía a la tormenta. El líder de la agrupación caminaba por el pasillo con una certeza gélida en los ojos. No era miedo lo que emanaba, sino una aceptación fatalista. Meses atrás, había repetido a quien quisiera escucharlo que no llegaría a los 30 años. Esa tarde, al subir a la aeronave que todos apodaban el ataúd volador, no buscó el cinturón de seguridad. Se acostó en el suelo, cerró los ojos y esperó. Sabía que el contador de su vida estaba llegando a cero. La estructura del avión, un modelo obsoleto que ya había mostrado fallas críticas de motor en vuelos previos, comenzó a estremecerse sobre el cielo de Gilsburg. El silencio de los motores es un sonido que nadie olvida. Primero fue el derecho, una explosión de tos metálica, seguida de un vacío absoluto. Luego el izquierdo sucumbió a la falta de combustible. En ese instante, la gravedad dejó de ser una ley física para convertirse en una sentencia. El interior de la cabina se transformó en un confesionario de sombras. Los músicos, acostumbrados al estruendo de los escenarios, se enfrentaron a un silencio que solo era roto por el crujir del fuselaje contra el aire. No hubo gritos histéricos, solo el roce de los árboles golpeando el metal mientras la nave descendía como un proyectil ciego hacia el corazón del pantano. El impacto no fue un final, sino el inicio de una pesadilla húmeda y oscura. Los que no murieron instantáneamente al ser aplastados por el equipo de sonido, que salió disparado como metralla, despertaron en medio de un lodo espeso y sangre. El fuselaje se había partido, dejando los restos humanos y materiales esparcidos en un radio de horror. La garganta que había dado vida a coros celestiales terminó desangrada entre las raíces de los cipreses. El guitarrista prodigio, que acababa de unirse para salvar el sonido de la banda, quedó inerte, con el rostro fragmentado por el golpe. El bosque de Mississippi devoraba los restos mientras el sol se ocultaba, dejando a los heridos en una oscuridad total, rodeados de caimanes y el olor a gasolina. Pero lo más perturbador no fue el choque, sino lo que ocurrió en los días previos. Una de las coristas que no subió al avión tuvo una visión vívida del accidente 2 noches antes. En su sueño, veía a la banda caer envuelta en fuego. Llamó para rogarles que no subieran, pero el destino ya estaba sellado por contratos y arrogancia. Incluso los pilotos sabían que el avión era una trampa de ingeniería. El combustible se agotaba no por un error de cálculo, sino por una falla técnica que escupía fuego por el escape, un síntoma de que el motor estaba devorándose a sí mismo. Años después, los sobrevivientes aún relatan que el bosque nunca volvió a ser el mismo. Los lugareños hablan de sombras que caminan entre los restos oxidados que todavía yacen enterrados en el fango. La portada original del disco, con los músicos rodeados de llamas reales, tuvo que ser retirada de las tiendas. El fuego de la ficción se había vuelto realidad en el pantano. Hubo quienes vieron la portada como un presagio antes del accidente, pero nadie quiso creerlo. La corista que tuvo la pesadilla nunca volvió a dormir en paz. Décadas después, los restos del avión siguen allí semihundidos como un altar sumergido. Los equipos de rescate tardaron horas en llegar. Para algunos fue demasiado tarde. Para otros, el horror recién comenzaba. Uno de los sobrevivientes caminó por el pantano ensangrentado, tropezando entre caimanes hasta encontrar una luz en la carretera. Cuando los helicópteros iluminaron la escena, lo que vieron fue una carnicería que parecía sacada de la pesadilla que una mujer ya había contado. En el hospital, los heridos miraban en los televisores la portada del disco que habían lanzado días antes. Las llamas se repetían una y otra vez. El gerente de la banda había recibido llamadas advirtiéndole sobre el mal estado del avión, pero la gira no podía detenerse.
Los pilotos, horas antes del despegue, discutieron si la aeronave estaba en condiciones. Despegaron igual. La lista de pasajeros fue encontrada entre los escombros, con un nombre tachado a mano, el de la corista que se negó a volar. La última fotografía de la banda muestra a los 7 músicos sonriendo en las escalerillas. Al fondo, el número de registro del avión. Nadie lo sabía, pero era su última imagen con vida. Un reloj de pulsera hallado entre el barro tenía sus manecillas congeladas a las 6:42, la hora exacta del impacto. La caja negra nunca fue recuperada del todo. El pantano se la tragó. Algunos objetos personales aparecieron años después, como si el agua los devolviera con cuentagotas. Los sobrevivientes guardan silencio sobre lo que realmente ocurrió dentro del fuselaje en esos últimos segundos. Lo que sí se sabe es que en la cabina los pilotos no alcanzaron a pedir ayuda. La radio murió antes que ellos. En los días posteriores, miles de discos con la portada original fueron destruidos. Pero algunos escaparon y hoy se consideran malditos. Coleccionistas que poseen esos vinilos aseguran que, al reproducirlos, la habitación se enfría de repente. En el lugar del accidente se colocaron cruces. Con el tiempo, las cruces desaparecieron bajo el lodo, pero los lugareños siguen llevando flores. Un niño que jugaba cerca del bosque encontró una púa de guitarra oxidada. Su abuelo le contó la historia. El niño nunca volvió a tocar música. Los que vivieron en los alrededores aquella noche dicen que escucharon gemidos en la oscuridad, pero no se atrevieron a salir. El olor a combustible y sangre permaneció en el aire durante semanas. Los caimanes se alejaron del área por un tiempo, como si ellos también sintieran que algo andaba mal. El piloto había reportado problemas en el motor días antes, pero la compañía charter le ordenó volar de todos modos. La banda tenía miedo de ese avión. Lo habían apodado con razón. Sin embargo, subieron. El último concierto en Greenville, Carolina del Sur, terminó con Freebird. Fue como un adiós que nadie interpretó en ese momento. La cinta de ese concierto sobrevivió al fuego. Quienes la han escuchado dicen que, al final, se oye un eco que no estaba grabado. En los estudios donde la banda grabó sus discos, los ingenieros de sonido aseguran haber percibido coros fantasmas en las pistas maestras. La madre del guitarrista fallecido soñó la noche del accidente que su hijo le decía adiós desde un lugar oscuro lleno de agua. El líder de la banda había comprado una casa nueva días antes. Dijo que nunca la habitaría. No se equivocó. El gerente de la gira, que sobrevivió, nunca volvió a subirse a un avión. La corista que tuvo la premonición desarrolló un trastorno de ansiedad que la acompañó hasta su muerte. Algunos creen que la banda sabía que iba a morir. Por eso la portada con fuego, por eso las letras que hablaban de libertad y de muerte. Lo cierto es que en los días previos circularon rumores de que el avión tenía un ala dañada. Nadie lo verificó. La investigación oficial concluyó en falta de combustible y error de cálculo. Pero los sobrevivientes siempre hablaron de algo más, algo que no pueden explicar, algo que vieron en los ojos de sus compañeros antes del impacto. El pantano de Mississippi es hoy un lugar de peregrinación para los fans. Muchos aseguran sentir una presencia cuando caminan entre los árboles. Los restos de la aeronave nunca fueron retirados por completo. El fuselaje principal sigue enterrado en el fango. En noches de tormenta, los vecinos dicen que se escuchan guitarras distorsionadas entre los truenos. Un fotógrafo que cubrió la escena del accidente afirmó haber visto una figura con sombrero de vaquero entre la niebla. Pero cuando enfocó su cámara, no había nada. Décadas después, la discográfica reeditó el disco con una portada distinta, sin llamas. Pero la imagen original ya estaba grabada en la memoria colectiva. El fuego que envolvía a los músicos en la portada ahora los envolvía en la vida real. La sincronía fue demasiado perfecta para ser casualidad. La banda que le cantaba a la libertad quedó atrapada para siempre en la cárcel de un destino que ellos mismos anunciaron. Algunos llaman a esto una tragedia, otros una convergencia de fuerzas oscuras y decisiones suicidas. Lo cierto es que, en la historia del rock, ningún accidente ha estado tan rodeado de presagios y coincidencias como este.
El vuelo no solo se estrelló en un pantano, se hundió en una red de advertencias que nadie quiso atender. Los sobrevivientes llevan el peso de saber que pudieron evitarlo y no lo hicieron. Quienes quedaron atrás cargan con la culpa de haber ignorado las señales, y el bosque, testigo mudo, guarda entre sus raíces el secreto de por qué aquel día la muerte decidió bajar del cielo. Un impacto, un silencio eterno, y la certeza de que cada vez que el viento sopla entre los cipreses de Mississippi, la música se detiene un instante, como si el pantano todavía estuviera escuchando. ¿Y tú qué esperas? Dale like y suscríbete.